Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Esta semana en Agricultura TV estamos nuevamente junto a Ignacio Briones, que ¿Qué nuestro tal? invitado esta semana va a ser Ignacio Briones. Sí, pues Vamos a estar los dos hoy día. teníamos invitado al presidente Trump, pero algo pasó que no pudo venir. No puedo venir, ¿Ah? sí, sí. Oye, no, porque queríamos hoy día tener un programa especial de conversación, eh, básicamente enfocado en las cosas que yo creo que han marcado la semana y que han marcado los últimos días, que tiene que ver con la situación de Estados Unidos, en primer lugar, y la situación de la economía chilena, que parece estar enfrentando una situación de debilitamiento, de frenazo, no sé, bueno, ahí tú lo vas a calificar, pero que además con el panorama externo, con lo que está pasando en Estados Unidos, puede que la situación tienda a empeorar aún más, o empeorar al menos en el margen. Entonces, quería partir, Ignacio, preguntándote por tu visión de cómo ves dos cosas. Cómo ves la elección de Estados Unidos que explica esta suerte de paradoja, donde una persona que para muchos está cuestionado por su forma de desenvolverse, por sus modos, por sus ideas, incluso tiene una condena penal, es un presidente electo que tiene una condena penal, fue elegido con una mayoría impresionante de votos y también una mayoría importantísima de los votos de los colegios electorales, ¿no? Y cómo esto se conecta con la situación de la economía norteamericana en el último tiempo. Ujú. Yo creo que lo primero que hay que decir que la democracia es la democracia y uno tiene que celebrarla y celebrar sus resultados cuando te gustan y cuando no. Sí, claro. Y el presidente Trump ganó inobjetablemente, tanto en la presidencial como en el Congreso, tiene mayoría en ambas cámaras. Y eso habla de una decisión del pueblo americano muy contundente. ¿Ah? Porque yo lo digo porque a veces uno escucha voces luego de la victoria o de la derrota, según se le mire, con los típicos argumentos, no, que los norteamericanos no entienden nada, son unos tontos, fueron engañados, que las fake news, la típica, también lo vimos acá. Yo creo que eso es tratar a la gente Bueno, como, acá es el facho pobre, claro, los gringos son el redneck. acá eso es tratar a las personas como niños y no como adultos, y no hacerse cargo de lo que yo creo que debería ser la reflexión. Y la pregunta relevante, bueno, ¿qué leyó bien Trump que la otra candidatura no pudo leer? Y yo pienso que más allá del estilo de Trump, que a mí personalmente me disgusta, me preocupa, y lo he dicho públicamente, ha sabido leer cosas que son importantes, digamos, en la cual uno tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, el tema del costo de la vida. Estados Unidos tuvo una inflación muy alta para los estándares norteamericanos, producto de la plata que repartió en helicóptero durante la pandemia, el propio presidente Trump. Y hay que recordar que la inflación es la velocidad con que suben los precios, ¿no es cierto? Pero una vez que subieron ya no bajan, o sea, es decir, cuando uno viene un periodo de inflación alta, la inflación se puede moderar, quiere decir que sube más Claro, lento, pero se queda estacionada y pero ya arriba. subió, el carro de supermercado ya te sale más caro, ¿ah? Y eso yo creo que él leyó bien cómo responder a aquello. Ahora, Oye, un dato para que la gente lo tenga en la cabeza. El tema de la inflación en Estados Unidos es distinto a Chile, porque en Chile tenemos, si la inflación está en 3% y hasta 4%, no pasa mucho. En Estados Unidos, que históricamente la inflación ha sido muy baja, cercana a 0, 1%, a veces 2%, y el año 2022 y año 2023 estuvo cercana al 8%, o sea, durante casi 2 años la inflación fue muy fuerte y en el último tiempo efectivamente bajó y hoy día está en 2,3, 2,4%, está más baja, pero ya se produjo este efecto de aumento de precios en un país que además ya era muy caro. Estados Unidos uno va, es caro para uno, pero para los norteamericanos también es carísimo. claro, entonces, de nuevo insisto, o sea, él lee cosas que están en los dolores de las personas, lo que no quiere decir que sus soluciones sean las adecuadas para esos dolores. De hecho, entremos al tiro en materia en el plano económico. Hay harta preocupación respecto al programa económico del presidente Trump y la pregunta o la esperanza es que no lleve a cabo ese programa económico, al menos la parte que concierne un proteccionismo desbordado. Viene con un proteccionismo recargado, al menos lo que prometió en campaña, poner un arancel de al menos 10% a todas las importaciones. Se- 20% yo escuché. Y por para eso los, digo, pa- por eso digo pa al los menos, chinos por eso 60%. digo al menos 10 a todos los productos, para los chinos de 60, Y eso incluso más. incluye a los que, bueno, igual el programa Trump es bien vago, no tiene mucho detalle, pero incluye a los países como Chile que tenemos Todo. TLC. Yo diría que sí. Yo diría que sí. O sea, el TLC resguarda ciertas cuestiones, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Eso es lo que no hay que olvidar. O sea, es un player demasiado grande. Entonces, una política proteccionista que partía es contraria a la libertad, que nos defendemos la libertad y defendemos los mercados libres, y el libre comercio es una palanca fundamental de aquello. Bueno, debería preocuparnos esto porque va a tener repercusión en la economía mundial si que se lleva a cabo.
va con probabilidad altísima a desencadenar una guerra comercial. La Unión Europea, China, Estados Unidos, que son los tres principales bloques Que económicos, ya la tuvo el pero 2017. mucho más moderados. Esa es la preocupación, que ahora viene recargada esta agenda. Entonces, habrá que monitorear con mucha atención si es que aquello que muchas veces se dicen en campaña muchas cosas y después en la realidad no se llevan a cabo. Entonces, hay una cosa que nosotros como país abierto, pequeño, donde las exportaciones juegan un rol fundamental, nos pega esta cuestión, ¿ah? Y hay que estar preparados. No Oye, tiene un efecto. déjame darte algunos datos de Estados Unidos. Primero, la elección. Trump obtuvo 73,4 millones de votos, o eso es lo que está informado, no todos nos han cerrado, pero 73,4 millones de votos. Kamala Harris, 69 millones de votos. O sea, ganó además en el voto popular. No Claro, solo ganó en los estados y en los colegios electorales, sino que ganó en el voto popular. Y en estados, estos swing states, los que pivotean, lo pero ganó que son todo. los swing states que más bien antes eran tradicionalmente demócratas, ¿no? Pero en Pensilvania, donde ganó Joe Biden la vez anterior y se esperaba que ganara Kamala Harris, Trump sacó 50,5% y Kamala Harris sacó 48,5%. En Ohio, Trump sacó 55%, Kamala Harris 44%, o sea, ya distancias más grandes. Y en Florida, que es un estado que ha sido más bien republicano, pero que estuvo por Obama también en las campañas de Obama. En Florida, la elección anterior de Biden-Trump, Biden ganó Trump, pero ganó por 3 puntos, o sea, ganó por poco. Ahora en Florida, donde además está la mayor población migrante de Estados Unidos, Trump sacó 56% y Kamala Harris sacó 43%, le sacó 13 puntos, una cosa Claro. impresionante. Y cuando uno miraba el reporte de las elecciones el martes en la noche, era impresionante porque en los centros urbanos, grandes centros urbanos, eran más bien los distritos, los condados eran azules, o sea, era votos Sí, demócratas. Pero tú te vas a las zonas más a la rurales América o la profunda, América más profunda, era todo rojo. Y de hecho, era curioso porque en el conteo, por ejemplo, en Pensilvania, cuando partió el conteo de Pensilvania, Kamala Harris tenía con un 1 o 2% escrutado 70% de la votación versus 30% de Trump. Porque probablemente entraban más rápido los votos urbanos. Pero a medida que empezaron a entrar los votos de los claro. condados rurales, se fue estrechando hasta que finalmente lo ganó Trump. Claro, y ahí hay una clave y una cosa interesante, ¿no? El proteccionismo, que expliquemos, es poner básicamente aranceles o impuestos a las importaciones al amparo del eslogan Make America Great Again, ¿ah? Maca. Que es básicamente devolver el poder industrial, fabricar los autos acá, no traerlos de China. Bueno, ese discurso es lo más contrario a la derecha. O sea, Trump es un candidato inobjetablemente de derecha, pero ese discurso uno podría asociarlo en América Latina a la izquierda. De hecho, Claro. lo tuvimos en Chile, lo tuvimos en América Latina en los 50, los 60, exactamente con el mismo discurso. El proteccionismo y la política de sustitución de importaciones era básicamente para apalancar y proteger la industria manufacturera local, los chilenos, los argentinos, los brasileros. Bueno, eso se repite y es como una vuelta atrás, un retroceso muy grande en materia de libre comercio. Aquellos que creemos en el libre comercio, la libertad económica, pucha, obviamente es una preocupación porque Estados Unidos no es un país más, es el país, ¿ah? Del mundo. Oye, te voy a mencionar algunas de las medidas, porque tampoco es que Trump tenga como un programa muy definido, si en general son ideas, son conceptos. Él siempre juega un poco la ambigüedad, planteando como ciertas, uno diría, sueños, ¿no? Y después cómo lo va a hacer ya es otra cosa. Pero que ha demostrado ser en términos políticos muy eficaz, porque la base como programática del proyecto político de Donald Trump está en buena medida anclada a una plataforma conservadora de muchísimas instituciones, donde hay algunas como Heritage Foundation y otras más, que se llama Project 2025, que era un tremendo documento, 600, 700 páginas con una serie de medidas hechas por instituciones conservatives, o sea, conservadoras de derecha norteamericana. Y Trump tomó algunas de esas ideas, aunque en la campaña también algunas de esas ideas se fue corriendo porque no son muy populares. Pero dentro de las ideas que sí hizo pública y que forman parte de las primeras medidas que va a adoptar cuando llegue el día 6 de enero, primero está la deportación masiva de 11 millones de inmigrantes documentados, que yo desde el punto de vista técnico, cómo se hace eso, logístico, es muy difícil, ¿no? Identificarlos, reunirlos y después enviarlos a sus países. Pero 11 millones de inmigrantes indocumentados, deportación masiva. Cierre de la Claro, frontera sur, el muro. eso es casi 5% de la población americana, Por digamos. eso es como mover a la mitad de Chile eh, de un país a otros países, digamos. El cierre de la frontera y terminar el muro. Lo que tú mencionabas, las tarifas a las importaciones extranjeras, 10, 20%, en el caso de China hasta 60%. Eh,
reducción del impuesto, fuerte reducción del impuesto a las empresas, eh, trillones de dólares en recortes de gasto público y esto va a ser además capitaneado por Elon Musk, Se supone. así fue planteado. Una reforma al sistema de salud, que es básicamente de regular y echar para atrás lo que han hecho los demócratas, y revertir las regulaciones asociadas al cambio climático, que fue una de las cosas más llamativas que hizo Joe Biden, ¿no? Con su acta de reducción de la inflación, que promovía la energía renovable. Bueno, él dice vamos a revertir estas regulaciones y vamos además a profundizar las exploraciones petroleras, digamos. Entonces, eh, son medidas, son medidas bien drásticas, bien radicales. No, y tiene Congreso para hacerlo, si esa es la Y tiene cuestión. Congreso y tiene Corte Suprema, además. Sí. Pero yo vuelvo a insistir, en ese paquete uno tiene que dividir las cosas que tienen impacto interno, uno puede comulgar o no con ellas, pero el tema de las tarifas, de los aranceles, es una cuestión que tiene impacto global. O sea, metámonos en la cabeza qué significa ponerle un 10 o 20% de aranceles a los productos importados, incluyendo los nuestros. Implica, ¿no es cierto?, que productos nuestros que llegaban a Estados Unidos o de otro país se quedan afuera y son reemplazados por industria local Sí, más cara. el vino, por ejemplo. Claro, entonces, después no sé, los tratados de libre comercio protegerán algunas cosas y todas estas cuestiones de negocio, pero no nos olvidemos, esto es Estados Unidos, no es un player cualquiera. Eh, a su vez, eso en el corto plazo te genera aumento de inflación en En Estados Estados Unidos. Unidos. Claro, pues porque en el fondo viene Todo más caro. todo, es más caro por una vez, pero más caro al fin. Y eso hace más difícil la pega, digamos, del Banco Central y por eso que el dólar se ha apreciado luego de la elección de Trump, algo. eh, Eso porque en el fondo se prevé que van a subir las tasas el Banco o que van a Central. bajar más lentamente, ¿no es cierto? Y se Claro. genera un diferencial de tasas con el resto del mundo. Entre otras razones, está el tema del déficit fiscal, ¿no es cierto? Porque baja la tasa corporativa, pero Estados Unidos tiene un déficit gigantesco que se acumula y se acumula gobierno tras Que con gobierno. esto las medidas anunciadas debiese aumentar el Claro, si no déficit. eres capaz de cortar el gasto y solo bajas ingresos porque reduce impuestos, aumenta el déficit, ¿no es cierto? Aumenta la deuda, ¿no es cierto? Americana, baja su precio, sube la tasa, que es lo que hemos visto en la deuda larga del bono del tesoro. Em, entonces, bueno, es un panorama bien desafiante. Y yo insisto, la esperanza es que en realidad el presidente Trump, ya ha ocurrido en otros gobiernos, no en el de él, pero en otros, se comporte distinto o algo distinto en estos aspectos a aquello que prometió en su programa. Ahora, convengamos que su primer mandato también había mucho temor de cómo se fuera a comportar cuando fue electo. Y puesto de manera generosa fue mucho menos complejo de lo que se preveía que iba a ser, ¿no? O sea, había mucha bravuconada, mucho anuncio, mucha medida disruptiva, digamos, pero dentro de todo no fue tan distinto a lo que venían siendo los gobiernos anteriores Bueno, tampoco, lo que ¿no? hace en Estados Unidos tiene mucho peso y contrapeso, la Salvo que se institución. retiró del acuerdo por el cambio climático, digamos. Sí, bueno, pero son cosas que la democracia, como decía Tocqueville, ¿no es cierto?, tiene la virtud que las malas leyes o las malas decisiones se pueden revertir cada 4 años. Claro. ¿Ya? Entonces no hay que espantarse, por eso hay que, o sea, uno cree en la democracia o no cree en la democracia. Uno puede estar de acuerdo o no con la medida, pero la democracia tiene esos bemoles y es parte intrínseca del juego democrático. Eh, pero yo volvería a un punto central, ¿ah? Que es, y que yo creo que tiene implicancias para nuestra discusión acá. A veces uno ve, y me incluyo en esto, digamos, elites más técnicas, con soluciones correctas desde el punto de vista técnico, pero sobre temas que a veces están muy desconectados de cuál es el dolor de la ciudadanía. Entonces yo creo que el arte consiste en juntar ambos, encontrar ese dolor, olvidarse de aquello que es accesorio, ir a lo central con una buena solución técnica, creíble, sólidamente planteada. Y vuelvo al tema del costo de la vida, que por ahora es un discurso que ha tenido el presidente Biden, pero él lo vio y la candidata demócrata no lo vio, o no lo Claro. vio con tanta fuerza, con tanto ímpetu. Y en ¿Sabes Chile nos qué? pasa lo mismo, tuvimos una inflación 14,1 en su peak, que ha bajado, pero hoy día esta semana tuvimos datos de inflación de 1%, No ¿no te es adelantes, cierto? vamos a venir a Chile en el próximo bloque. Claro, entonces hay un tema ahí, ¿ah? De ese un dolor concreto del bolsillo de las familias y la forma como uno lo aborde. Primero hay que abordarlo, Si como sabes lo que me prioridad. pasa, que este es un tema que hasta cierto punto en Estados Unidos se podía prever, ¿no? Cuando, en otro plano, cuando uno lee a los grandes escritores contemporáneos norteamericanos, que además son demócratas, o suscriben generalmente candidaturas demócratas,
uno pensaría en Richard Ford, en Jonathan Franzen. En general, la literatura norteamericana más reciente está muy teñida por una suerte de desilusión de las clases medias respecto al estado actual de Estados Unidos, ¿no? Sí, Si uno lee la literatura de los 90, la saga de Frank Bascom de de Richard Ford, o lee, no sé, Libertad de Jonathan Franzen, son historias de familias de clase media, norteamericana, que miran con una añoranza de ilusión perdida un cierto pasado mítico norteamericano, ¿no? Uno pensaría en la época del baby boom, la década del 50, la sí, década del 60, la época dorada. la época dorada, y ven ahora que todo es más caro, que todo es más difícil, que el mercado inmobiliario en Estados Unidos es imposible, que el costo de la vida, el costo de la vivienda, acceder a la vivienda, ir a la universidad, son cuestiones que se han vuelto prohibitivas y que hasta ciertos puntos se ha descompensado el desarrollo norteamericano, porque uno ve por las costas, que son azules, demócratas, las costas que son financieras y tecnológicas hasta cierto punto, que es más o menos lo mismo. Hay mucho progreso, hay mucho desarrollo en San Francisco, el PIB per cápita puede ser $80.000 Sí, por claro. habitante, y te vas para el centro de Estados Unidos, te vas para las zonas más rurales o a la América profunda, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, se ve en otra situación, otra realidad. Incluso la distribución del ingreso en Estados Unidos en los últimos 20, 30 años ha venido deteriorándose. Entonces, eh, este es un tema que hace mucho tiempo ya está apretándole el zapato al norteamericano promedio, y que hay que reconocer que Trump lo supo aprovechar muy bien. No, pero además interesante porque cuando se dice es la economía estúpido, que es Sigue, vieja sigue frase, siendo. que sigue siendo que es una variable decisiva en las elecciones, en este caso es la economía estúpido, pero desde un lado algo distinto, porque uno ve lo que ha pasado en la economía durante el presidente Biden. La economía ha andado como avión, de hecho el problema que han tenido, y por eso que la inflación se mantuvo alta, ¿no es cierto? Y la Fed con una política de tasas altas para poder contener la inflación, es que la economía seguía volando y el desempleo a niveles bajísimos. Sí, Desde ese punto de vista, y eso es la apuesta que hizo los demócratas, o sea, eso nos va a beneficiar a nosotros, pero parece que se les fue mirar que el nivel del costo de la vida, si bien la inflación ha ido bajando, el nivel ya subió, estaba haciendo un dolor grande y al menos en el discurso se lo supo interpretar Trump. No creo que es la solución, en cambio, pero creo que de nuevo es un mensaje para Chile, aplica también a Chile y hay que tenerlo muy presente. Ya, vamos a una pausa en la hora liberal y vamos a hablar ahora un poquito de Chile después de este corte. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal. Esta semana junto a Ignacio Briones, los dos sin invitado, o con Ignacio como co-conductor y además de invitado, porque estamos cargados de la economía. Y esta semana que terminó fue una semana con bastantes noticias económicas. No muy buenas, la verdad. No. Conocimos la inflación, que fue increíblemente alta, 1% para un solo mes, el mes de septiembre. Es un dato muy malo.
para que la gente tenga una idea, si todos los meses tenemos un 1%, en el año vamos a tener 12% de inflación. Es así de simple, ¿no? Y de hecho la inflación acumulada en 12 meses está en 4,7%. 4,7, sí, Y en el año ya en 4,5 y nos quedan 3 meses. O sea, vamos a terminar probablemente con una inflación entre 4,5 y 5%. O sea, me han tirado para el 4,5, diría yo. pero es una inflación que ¿cuál es la meta del central? ¿Cuánto es? ¿2? ¿3%? Está entre 2 y 4 con un rango central de 3. Ya. 3 es lo que hemos tenido históricamente. Hemos convergido esa meta. O sea, estamos pasados en un 50% de la meta. Claro, y o sea, el Banco Central se había puesto como meta acercarse a la meta, al rango central del 3 este año, estar un poquito, medio punto por arriba, vamos a estar bastante más por arriba, y por lo tanto esta convergencia se difiere para el año próximo. Mala Oye, noticia para el bolsillo de las personas, indudablemente por lo que hablábamos y recién. esto se cruza, y lo vamos a linkear con lo que estamos hablando de Estados Unidos, con el dato de IMASEC, ¿no? El crecimiento 0% de septiembre, que fue 0% nulo, se esperaba que fuera 1%. Y el propio ministro Marcel, ministro de Hacienda, dijo que la meta de crecimiento que él se había puesto, que Que era era 2,6, que era 2,6. claro, que era bastante modesta, 2,6%, no era la gran meta, pero era su meta, dijo que ya se ve muy lejana y que probablemente no se va a cumplir, más allá que la ministra vocera, Camila Vallejo. No, dijo que no se iba a cumplir y vamos a estar en torno a 2,2, 2,3 probablemente. Y curioso que las ministras del gobierno, las ministras comunistas, salieron hasta cierto punto a confrontar a la oposición y decir, oiga, ¿cómo que el país va a crecer 2, algo por ciento? Entonces, te lo quería, más allá de la coyuntura y la cosa chica, plantearlo como hasta cierto punto un paralelo con la situación de Estados Unidos, ¿no? Nosotros vamos a tener el 2025 elecciones parlamentarias y presidenciales, venimos saliendo de elecciones municipales que fueron malas para el oficialismo y fueron mucho mejores para la oposición, y nos vamos a enfrentar a una elección donde vamos a seguir con una inflación que ha sido persistentemente alta, que no hemos logrado contener en los últimos 3, 4 años. O sea, se ha logrado reducir, pero no todo lo que se esperaba, y esto le ha pegado fuerte en el costo de vida, especialmente servicios básicos. El tema de las tarifas eléctricas han sido unos ajustes gigantescos, necesarios pero gigantescos. El costo de los alimentos, el alza de la inflación fue entre servicios básicos y alimentos. O sea, le pega directo al bolsillo de la clase media y los sectores menos acomodados. Y eso con un bajo crecimiento, pucha que se parece a la situación gringa, ¿no? Salvo que en Estados Unidos estaban con alto crecimiento. Para los estándares norteamericanos. Y con bajo desempleo. Nosotros estamos con desempleo bien alto. Ya, acá es peor la situación. Mucho peor. Mira, yo diría dos cosas. Agregaría una noticia más. Porque esta semana hubo una trilogía de noticias. Primero, la inflación alta. Segundo, el IMASEC decepcionante de septiembre, 0%. El dólar se disparó y eso puede Sí. aumentar la inflación, No, naturalmente. pero la tercera noticia fue el ajuste de gasto a la baja que se acordó en el En la ley de Parlamento, en la ley presupuesto. de presupuesto. 600 millones de dólares de reducción por la presión, digamos, de los senadores, particularmente los senadores y los parlamentarios de Chile Vamos, de centro derecha, básicamente diciendo, mire, ¿sabe que aquí no estamos pasando película con los ingresos que se supone que vamos a tener? Y por lo tanto con los gastos que se están comprometiendo, y ya tenemos una situación fiscal deteriorada, hay que ponerle atajo. Y yo no tengo recuerdo, fíjate, no tengo recuerdo, puede que me equivoqué, en la historia de que un presupuesto, el ministro de Hacienda haya acordado bajar el monto con el que entró. Normalmente es lo contrario, uno entra con un monto y la presión es para subirlo y la pega de uno como ministro de Hacienda es contener. Lo que habla que las finanzas públicas están en una situación muy mermada, muy estrecha. No hay plata, como yo he dicho varias veces, no hay plata. Bueno, el Consejo Fiscal Asesor ha salido con comunicados muy duros al respecto, Así es. advirtiendo una situación súper difícil. Así es, pero mira, volviendo al IMASEC, yo creo que uno tiene dos lecturas. Una es quedarse en el dato del mes, súper malo, decir, vieron que el gobierno se equivocó, no va a ser 2,6, crecimiento va a ser 2,3. Yo creo que eso es un debate inconducente de alguna manera, porque lo que hay que mirar acá, lo hemos hablado en este programa muchas veces, llevamos una década perdida de crecimiento. Llevamos una década creciendo al 2%. Eso es Chile hoy día, un bono plano, fome, mediocre al 2%. En términos per cápita, entre 2013 y 2023, el ingreso creció 0,6% al año. Esto en simple significa si el pedazo de torta promedio que nos tocaba el año 2013 era un tamaño de 100, de años después era de 106. Aumentó, pero la nada misma. A propósito de malestar. Eso genera malestar. A propósito del malestar. Entonces, tenemos un problema. Oye, un dato, esta es una cosa que la aprendí hace mucho tiempo, escuchando a algunos economistas, que es la regla del 70 dividido en X. ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de calcular cada cuánto se duplica el ingreso per cápita, dependiendo de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. O sea, si el ingreso per cápita de los chilenos crece al 7%, 70 y un 7, quiere decir que De vamos a año. duplicar nuestro ingreso
cada 10 años, que es un poco lo que pasaba en la década del 90, ¿no? Sí, Si crece al 3,5%, se duplica 30 años. cada 20 años. 30, casi 30. Casi 30 ya. Si sigue creciendo al 0,6%, que es la cifra de los últimos 10 años, quiere decir que nos vamos a demorar más de 100 años en duplicar nuestro ingreso per cápita. Claro, pues entonces yo creo que ese es el anclaje que uno tiene que tener. Yo creo que hoy día se ha producido una suerte de acuerdo, creo yo, que no estaba antes, de que el crecimiento es fundamental para todo. Y que, y que el gasto tiene que contenerse. El gasto tiene que contenerse, el gasto crece conforme la economía crece, y no hay magia aquí. Y las oportunidades de la gente, los emprendedores, las pegas, los salarios, van de la mano de una economía vigorosa o de una economía chanchada como la que tenemos. Entonces, acá yo diría que el principal mensaje, si nos queremos tomar en serio el crecimiento, más allá de un mes puntual, sobre todo pensando en el gobierno que viene, que yo espero que sea de centro derecha, acá hay que volver a la ambición y a pensar en un paquete en grande, con mirada ambiciosa a largo plazo, ir con todo, sacarle al estadio, porque es la única manera de pegarnos el remesón que necesitamos. O sea, acá las medidas pequeñas, un poco por aquí, un poco por allá, nos sirven porque venimos marcando el paso hace mucho rato. Se necesita un remesón de un paquete económico potente, difícil, ¿ah? Hay que explicárselo a las personas, pero es que no queda otra. Porque ya llevamos, ahí están los datos, llevamos 10 años chanchados y nos está pasando la cuenta, generando malestar, ya lo vimos, frustración en las personas. Y la verdad es que la película para adelante de no mediar reformas ambiciosas, como lo ha hecho el Banco Central, es que vamos a seguir creciendo al 2, de hecho al 1,8. Eso es insuficiente, es mediocre, no sirve para financiar política social, no hay ingresos, no hay plata, no sirve para las oportunidades. Tenemos que salir de esa zona de mediocridad. Se puede, pero para eso, paquete grande, mirar a largo plazo, potente, con ambición, sacarla al estadio. Yo creo profundamente en eso. Ahora, ¿cómo sacarla al estadio en medio de un ambiente como el que hay en Chile, ¿no? Entre crispación, frustración, un sistema político fragmentado con 25, 28 partidos en el Congreso, y una carencia de liderazgo muy brutal, muy brutal. Hoy día, si uno mira la moneda, lo que ve es decisiones equivocadas, confusión, una situación política súper compleja, ¿no? Tú no sabes si los ministros que están hoy día van a estar mañana, mucho conflicto entre las coaliciones de gobierno y las coaliciones de gobierno con el propio gobierno. Por lo tanto, se ve ahí que más bien están esperando. Es como el equipo de fútbol que va perdiendo por goleada y quiere que termine el partido para que no le sigan metiendo más goles, ¿no? Claro. Y este es un país presidencialista donde si el Ejecutivo, el gobierno está debilitado, el país queda a la deriva. Mira el Parlamento, y en el Parlamento, cuando uno prende la televisión, ¿qué es lo que ve? Conflictos, peleas, interpelaciones, acuerdos, poco y nada, ¿no? Es la excepción, la regla es la cosa chica, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones de la sociedad civil también están en el margen bien debilitadas. Entonces la pregunta es de qué liana nos colgamos, esa es la pregunta. Mira, súper buena pregunta, porque o sea, las reglas del juego político son las que tenemos. ¿Hay alguna posibilidad de que se puedan empezar a modificar? Va a depender de si el presidente Boric cumple o no con su palabra. Yo no veo ni una posibilidad de que esto parta desde el Congreso. Tiene que el presidente Boric poner un proyecto de ley que se vote para empezar a generar incentivos a mayor colaboración y diálogo. Estás Porque, pensando en la reforma del sistema político claro, porque la única y al certeza... anuncio que le hizo en la cuenta pública. Claro, En la pues, cuenta lo pública dijo, yo voy Lenara, a mandar un proyecto. así es, pues. Pero han pasado 6 meses. Porque ya. la única certeza, pues, Gonzalo, es que en la pelea y el combo, en la patada y el combo, en la trinchera, la única certeza es que no hay acuerdo y las reformas grandes, estructurales que necesitamos, requieren acuerdo. Entonces, ese es un ingrediente. El segundo ingrediente, se va a necesitar de mucho liderazgo. Y liderazgo significa comprarse problemas, significa decir, vamos para allá y vamos para allá. Y tírenme piedra. Ah, los que se oponen, los grupos de interés, tírenme piedra. Aquí la espero, aquí la Claro, si el aguanto. problema es que no te tiran piedras, porque hoy día tiran bombas molotov. Bueno, pero si al En el final- fondo sí, yo estoy de acuerdo. Hay personas Evelyn Matei, yo creo que tiene las condiciones, el liderazgo para poder y la visión para poder empujar este tipo de agenda, este tipo de reforma. Y creo que fue bueno lo que pasó en la elección municipal, donde Chile Vamos se Fue muy bien, fortaleció sí, claro. y hay una centro derecha que empieza a recuperar convicciones, autoestima. Pero bueno, vuelve al gobierno, tiene un plan de gobierno, ¿y qué te vas a encontrar al frente? Esa es la pregunta. Porque yo sospecho que lo que te vas a encontrar es algo no muy distinto a lo que había el 2019 en la izquierda. Puede ser, es probable, ojalá que no, pero yo creo que uno tiene que apelar a,
Porque en esta última elección le fue bien a Chile Vamos, muy bien, yo me alegro muchísimo. Pero dentro de la izquierda, a la centro izquierda le fue mejor que al Frente Amplio y al Fue Partido menos Comunista. mal, claro. Claro. Entonces yo creo que hay que apelar a esos liderazgos que pueden ser el otro lado más razonables, donde todos convengamos, y yo creo que ese es un aprendizaje muy, muy concreto de estos últimos 10, 15 años. Es que necesitamos volver a crecer. Si eso no es ni siquiera de derecha, es una cosa de pensar en las personas. No da, pues, si sin crecimiento no da, corta. No da. No dan las finanzas públicas, no dan las oportunidades, no dan los empleos. Entonces, esta es la mejor, es una gran política social volver a crecer. En eso tenemos que tener un pacto de desarrollo con un liderazgo fuerte, yo espero, de un gobierno de centro derecha encabezado por Evelyn Matei, que diga, para allá vamos y para allá vamos, y necesito lograr ciertos acuerdos para que no me bloqueen toda reforma, porque bloquear toda reforma en ese sentido es hacerle un mal a los chilenos. Necesitamos volver a crecer, esa es la verdad, pero volver a crecer implica hacer reformas duras que tienen grupos de interés al frente. Pensemos en la reforma del Estado, que no es tan necesaria. Bueno, te vas a tener que cruzar con los gremios del Estado, bueno, y hay que hacerlo nomás. Po. Oye, antes de irnos a la pausa, nos vamos a la pausa ya, pero me saco el sombrero por la decisión de la Contraloría respecto a este cambio. La confianza una cosa bien legítima. técnica del régimen de contratación del sector público, que el Contralor anterior había hecho un dictamen que todos los trabajadores a contrata que estuvieron más de 2 años. periodos renovados en sus contratas, pasaban a ser en el fondo como parte de la planta, no podían ser desvinculados. Y esto se fue cambiando y se cambió definitivamente por resoluciones de las Cortes a 5 años. Sí. Y lo que hace la nueva Contralora, que me parece que ha tomado decisiones bien interesantes, es que dice, bueno, vámonos por el criterio de la Corte. Este es un tema que no es un dictamen de Contraloría como se tiene que resolver. Y la Corte ya ha fijado un estándar y en consecuencia lo que está haciendo es volver al sistema más bien anterior, ¿no? Donde la confianza legítima no existía, digamos, y las contratas eran lo que eran, apoyo que tiene que ver con Claro, cosas puntuales que tú puedes cambiar. que tú puedes ir modificando y que le da cierta flexibilidad a la administración del Obvio, Estado. obvio. Y si a eso tú le sumas este oficio que le mandó la nueva Contralora a una serie de municipalidades para que empiecen a informar qué medidas van a tomar para retirar los rucos, ¿no? Todas estas carpas que se han ido tomando, los bandejones en la Alameda, en la Gran Avenida, en distintos lugares, y que uno entiende la situación de necesidad que pueden tener las personas y que hay que apoyarlo, albergue, acogida, en fin. Pero el espacio público es de todos, no se lo pueden tomar personas que además lo usan muchas veces para cometer delitos, para ingesta de alcohol, droga, en fin, y que le causan temor y deterioran y degradan el espacio público, que es el espacio común que le pertenece a todos los vecinos y a todas las personas. Es interesante ver Súper interesante. que las instituciones pueden, que es una cosa que es raro decirlo, suena casi tautológica, pueden abocarse a cumplir lo que tienen que hacer y no dedicarse a A inventar interpretar, cosas inventar y crear Oye, regulaciones buenistas que al final lo único que causan es problemas. esto de la confianza legítima fue un invento del antiguo Contralor que le ponía, si ya teníamos una camisa de fuerza con el régimen de empleo público, estatuto administrativo, le ponía un cinturón arriba de la camisa de fuerza, te hace perder toda flexibilidad. Además, la palabra está mal puesta. Aquí lo que es confianza legítima, ¿no será legítima confianza? ¿Y se quieren referir a eso? Bueno, en fin. Así que me alegro y felicito a la actual Contralora porque No, y la es una Contralora- medida en la dirección correcta, una señal potente. Y la Contraloría es una institución tremendamente importante y que funcione de acuerdo a su mandato, que es interpretar o es asegurar que las instituciones cumplan con su deber desde un punto de vista de administrativo, ¿no? Del cumplimiento de la ley y las normas, y no dedicarse a crear leyes y normas por medio de interpretaciones y dictámenes. Me parece que es una cuestión que parece poco, pero en el Chile actual es mucho. Ya, Así vamos a es. una pausa y volvemos en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921.
Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal, por Agricultura, Agricultura TV, todas nuestras plataformas, estamos en Spotify, en YouTube, así que nos pueden escuchar, nos pueden ver. Fuera de Chile, en Nos Chile, pueden seguir regiones, en todos lados. territorio nacional extranjero, de Arica a Punta Arenas, incluso en el territorio antártico por medio de las plataformas. Y estamos con Ignacio Briones hablando, bueno, hablamos de Estados Unidos, hablamos de la economía chilena, de los links que hay, ¿no? Hay vasos comunicantes, vamos a tener elecciones en el 2025, tenemos una inflación que sigue muy alta y que acumula un largo periodo de alza, ¿no? Particularmente en los servicios básicos, el encarecimiento del costo de vida, eso es algo que yo creo que lo sienten hoy día todas las personas. Y tú, Ignacio, has ido acuñando un término que yo me acuerdo que lo planteaba desde que eras ministro, ¿no? Pero eres machaca, y lo has seguido machacando, que me parece que es un término que yo lo suscribo completamente, que es la idea de un pacto por el desarrollo. Sí. Que algo de eso estábamos hablando recién, y un pacto supone un acuerdo entre partes con un objetivo en este caso que es alcanzar el desarrollo, ¿no? Que es una meta que el presidente Lago la planteó para el 2000, o sea, a mediados de los 2000 para alcanzar el 2010, el presidente Piñera la planteó en su primer mandato para llegar a mediados del 2020, entre medio nos encontramos con estallidos, con pandemias, con deterioro de la convivencia cívica, de la fragmentación política, y es como esta fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Vamos recortando el camino, pero nunca logramos recortarlo lo suficiente y finalmente la liebre nunca logra pillar a la tortuga, que en este caso es el desarrollo. Entonces, ¿es factible pensar en un pacto por el desarrollo? ¿Y qué es en concreto un pacto? O sea, si uno lo pudiese poner en un papel, en una hoja de ruta, con medidas bien definidas, ¿qué significa? ¿Y qué otros ejemplos en otros países tú conoces que puedan uno tomar como idea a seguir? Yo creo que es factible, difícil, pero factible y estrictamente necesario, porque la idea de un pacto de desarrollo primero implica poner en rol protagónico al desarrollo, al crecimiento y al desarrollo que es económico y es social. Eso es importante tenerlo a la vista, pero para hacer política social necesitas crecimiento económico, necesitas recursos. Ponerlo en primer lugar, y digo, ¿por qué? Porque recordemos que hace no muchos años el crecimiento estaba en entredicho, una palabra pecaminosa, algunos querían incluso decrecer, ¿no? Y yo siento que, como la necesidad crea el órgano, buena parte de esa izquierda, que en el pasado renegaba el crecimiento, hoy día el gobierno se ha dado cuenta cuán importante es. No digo que toda, pero una parte al menos. Y eso te da un piso para pensar con cierto optimismo, en levantar la mirada, de una vez por todas mirar largo, decir, a ver, chiquillos, ¿dónde tenemos ventaja? ¿Dónde tenemos activos, cuestiones valiosas en las cuales podemos apalancar nuestro crecimiento en los próximos 20, 30 años, partiendo hoy? Y uno dice, bueno, tenemos renovadas ventajas en nuestros recursos naturales, lo hemos hablado tantas veces en este programa. De nuevo, nuestros recursos naturales eran escupidos, vilipendiados, el anti-extractivismo hace pocos años. Hoy día el mundo requiere muchas de las cosas que tenemos, somos ricos. Entonces, si uno dice, ya, apalancamos buena parte de nuestro crecimiento sobre esto, sobre la minería metálica, no metálica, los bosques, el vino, los salmones, la energía renovable, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya. Ahora pongamos una meta ambiciosa. Si hoy día estamos produciendo 100 en esta área, bueno, en 2030 quiero producir 130, en 2050 150. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos dar incentivo a la inversión, porque esto requiere muchas inversiones en materia tributaria, bajar los impuestos, dar estabilidad, certeza en materia tributaria, por ejemplo, a través de una invariabilidad tributaria opcional, permisos, que es una agenda que ya se inició, redoblarla, cerrar la cancha ahí para poder avanzar con rapidez. Es una visión de Estado a largo plazo y creo que
es un pacto que puede interpelar tanto a la centroizquierda, porque suena un poquito como a política industrial moderna, pero política industrial al fin, y por supuesto a la derecha, a la centro derecha, porque es inversiones, crecimiento, que es todo lo que necesitamos. Entonces, yo creo que hay una vía ahí, ¿ah? Pero la primera condición es estar dispuesto a mirar largo, a generar una hoja de ruta, explicarle a la ciudadanía, bueno, este es el camino que vamos a recorrer, para allá vamos para acá, vamos para allá. Va a ser gradual, vamos a partir con esta estación, vamos a seguir con esta otra, y nuestra estación de llegada y meta es esta última. Y hay países que han hecho esto. Sí, esto no es un invento de Chile. Irlanda, que hoy día es el país más rico de Europa, tiene prácticamente el doble del PIB per cápita de Alemania. Hace 30 años atrás era la cola de Europa. Sí. Bueno, hizo esto. Y tienen, por ejemplo, los consejos económicos y social, que yo creo que es una buena idea implementar en Chile, donde juntan gremios empresariales, grandes y chicos, trabajadores, empresas grandes, chicas, academia, gobierno, y se ponen a pensar en el tipo de ideas, de reformas que le cambian la cara a un país, trabajan, consensúan un diagnóstico un poco en la línea de lo que te estoy hablando, cuál es la hoja de ruta, cuál es la base de partida donde tenemos ventaja, y en ese acuerdo facilita luego el trabajo legislativo, porque todo esto se tiene que respetar. Claro, o sea, hay acuerdo mayoritario en la sociedad civil, como incluso como culturalmente esto, la política sigue esas cosas. Exacto, pues exacto. Pero acá la primera cuestión es perderle el miedo, y aquellos que se avergonzaban de nuestros recursos naturales pasar a tener orgullo de ellos, como lo tiene Nueva Zelanda, como lo tiene Australia, como lo tiene Canadá, países súper intensivos en sus recursos naturales. Y no reniegan de ellos, son orgullosos, extraen máximo valor, crean cadenas de valor, servicios paralelos. Yo te reconozco, a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy al sur, mucha gente que va turista, así una visión media frívola, y ve las balsas de las salmoneras, como que dice, uy, qué terrible, yo lo encuentro increíble, la pega, el trabajo que hay, la sofisticación industrial, la investigación, la tecnología, la productividad. Sí. Obviamente, o los bosques. En todas las industrias se producen problemas, es natural, y tiene que haber regulaciones que sean exigentes, y fiscalización cuando no se cumple, y sanciones si es que es el caso. Pero ver el desarrollo que se ha dado en el sur y el impacto que ha tenido en la economía local, ¿no? O ver, por ejemplo, no sé, uno hacia el norte en la carretera y se cruza con esas grandes torres de los parques eólicos, digamos, sí. Es una cosa muy impresionante, los parques fotovoltaicos, cuando uno pasa en avión cerca de Calama y se encuentra con el proyecto Cerro Dominador, esta torre gigante con estos espejos, es impresionante, y además que es el tipo de proyectos de inversión de infraestructura que tienen la particularidad que nos permiten combatir el cambio climático. Claro, yo creo que esa clave es interesante, porque en el Pacto de Desarrollo, cuando uno dice aumentemos la producción en estas áreas que consideramos estratégicas, donde tenemos ventaja corporativa, no es hacerlo de cualquier manera, es hacerlo con estándares ambientales elevados, ¿ya? Y a veces me parece que se produce una confusión, y aquellos que se oponen al crecimiento lo asocian como sinónimo de destrucción, de depredación, de degradación, y en parte porque en el pasado hemos cometido errores. La salmonera es un buen ejemplo. La salmonera en el pasado no tenía estándares ambientales que pasen el test hoy día. Bueno, la minería tampoco. Pero colapsaron a fines de los 90 con el virus. Exacto, pero eso no significa que no se puedan tener. Y de hecho hoy día los estándares son bien distintos. Y uno puede hacerlo incluso más exigente, pero en un ecosistema regulatorio que también sea más expedito y más predecible. Porque lo peor que puede pasar para la actividad productiva es que te estén cambiando las reglas cada rato, que tú tengas incertidumbre. Entonces, estándar elevado, perfecto. Gestionémoslo rápido, de forma cierta, sin incertidumbre, pero apalanquemos las inversiones que necesitamos. Acá lo hemos hablado tantas veces. En materia de permiso, que hoy día es un impuesto indirecto a una inversión gigante, lo que uno quisiera es un ecosistema de permisos, de gestión de permisos, en el cual la función a maximizar, vamos a hablar en lenguaje ingenieril, o sea, maximizar las inversiones sujeto al cumplimiento estricto de los estándares. Pero hoy día, por momentos, pareciera que lo que prima es cumplir el estándar, pero cumpliéndolo sin que haya inversión. Y eso es yo creo que hoy día lo que prima es casi un ánimo de cómo pillar la pifia en los proyectos de parte de los organismos reguladores cuando tú tramitas los permisos de los proyectos. O sea, no es cómo yo te ayudo a cumplir el estándar, sino que, te pillé. Así es. Como el tío Emilio, te pillamos, pues compadre. Así es, pero es porque no está metido en el mandato, en la descripción del cargo, en la función, que la inversión es una parte fundamental de la ecuación. Pero yo insisto, tú puedes cumplir un estándar de permiso de no afectar al medio ambiente, se puede cumplir por definición si no hay ninguna inversión. Pero ese no es el equilibrio que queremos. Lo que nosotros queremos es que haya inversión y no se dañe el medio ambiente. Tener un estándar de permiso alto,
pero con un procedimiento expedito que facilite la inversión. Yo creo que ese es el equilibrio al que hay que moverse. Ahora, hay una cosa también que yo creo que para un pacto para el desarrollo no solo necesitas coraje y las medidas correctas y metas, sino que también producir un cambio en el ánimo cultural de la sociedad respecto a estos temas, Sí. ¿no? Porque efectivamente hace no muy poco, 2, 3 años atrás, el decrecimiento era un tema que a mucha gente le parecía una palabra interesante, el extractivismo era terrible, el extractivismo, las grandes corporaciones, qué sé yo. Y yo me pregunto si es que nos habrá pasado, nosotros ya estamos más viejos, yo tengo 46 años, Yo tengo o 51. sea, ya no estoy tan viejo, tan joven, tampoco soy tan viejo, pero no tan joven. Y yo recuerdo cuando era chico, en los 80 en Chile, Chile es un país muy pobre. Chile es un país muy pobre. Mi papá era médico y me invitaba a acompañarlo a trabajar en un hospital público o sus rondas de consulta en algunas poblaciones. Y tú veías ahí los pisos de tierra, las fonolas, las carreteras eran precarias, llenas de... La ruta 5 tenía doble vía hasta San Fernando y de ahí para el sur nada más. Y era un peligro manejar en las carreteras en Chile. Para el norte no había ninguna doble vía. El tema sanitario, por ejemplo, las aguas servidas se vertían a los ríos, a los lagos, al mar y la caca, digamos, y eso no se trataba. Hoy día se trata prácticamente la totalidad o la gran mayoría del agua servida en Chile. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar profesionalmente, entré a trabajar en una municipalidad y había un programa en Chile del presidente Lago, que fue muy exitoso, que se llama el programa Electrificación Rural, que Sí, me consistía en llevarle conexión eléctrica a millones de personas y familias que vivían sin conexión eléctrica, ni hablar de agua potable, porque es muy difícil tener agua potable si no hay conexión eléctrica. Hoy día ese programa ya no existe porque todo Chile está electrificado, todo Chile está conectado. Cuando uno sale fuera de Santiago, prácticamente la gran mayoría de los caminos, incluso rurales, ya están pavimentados. Eso no existía en Chile. Entonces, yo siento que se perdió esa conciencia de lo que éramos, los pobres que éramos, lo mucho que nos costó progresar económicamente, progresar culturalmente, progresar democráticamente, entender cómo era un país democrático. Y creo que en esto gran responsabilidad tienen las nuevas generaciones de izquierda, particularmente el Frente Amplio, que en el fondo, en algún minuto, no solo sintieron que eran superiores moralmente, sino que sintieron que la historia había comenzado con ellos y que lo que había para atrás No, y fue más bien parte de las cosas que tenían que pasar, que no tenía mérito. y sintieron además, yo creo que todo era con piloto automático. Todo era con piloto O sea, automático. yo puedo cambiar radicalmente, pero esta parte sigue funcionando tal cual. No, no es así. Era una piñata a la que uno le pegaba y caían dulces eternamente. Claro, no, pues eso ya lo aprendimos. Llevamos 10 años achanchados. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, acá es fundamental recuperar la ambición. Pensar en grande. Tú señalabas al presidente Lago. El presidente Lago tenía, dentro de sus muchas características, era un presidente que pensaba largo. Sí, tenía visión. Tenía visión. A veces demasiada Y, visión. y en la visión a veces te equivocáis. Claro. Como tú decís, voy para acá, pero voy para acá. Y a veces te equivocáis. Pero lo que hace es que tú no podías estar cambiando el rumbo cada rato. Eso un líder necesita decir, vamos para acá. Y vamos a buscar los acuerdos y vamos a formar este pacto de desarrollo porque vamos en esta dirección y poner todo para que eso salga. Y claro, y por lo menos desde mi punto de vista en esto, un verdadero liderazgo no es el que hace lo que es posible, sino que es el que logra cambiar los límites de lo posible. Porque eso es lo que es difícil. Eso Claro, es lo que es muy difícil. pero dentro de una cancha de realismo, porque Ah, si por no, también supuesto. está el voluntarismo, los que nos gobiernan llegaron a cambiarlo todo, con la pura buena voluntad, bueno, ahí está el resultado. Uno tiene que tener esta ecuación de realismo con visión, con mirada a largo plazo. Hoy día lo que prima es la corta, y en la corta estamos sonados, pues estamos en esta mediocridad, hay que meterle ambición, hay que meterle audacia. ¿Ah? Oye, y nos quedan muy par de minutos nomás, muy cortito. ¿Hay algunos otros elementos del menú del Pacto por el Desarrollo que tú consideres fundamentales? No, yo creo que algo que hemos hablado que es habilitante para esto, para facilitarlo, volvemos sobre lo mismo. Por favor, que el presidente Boric mande el proyecto de ley de reforma sistema del sistema político, por muy, digamos, insuficiente que sea, pero los puntos de partida son fundamentales. Es una señal. Po, Una señal. Porque lo que hemos visto y uno hace augurar que, aunque cambie el signo del gobierno, va a ser difícil, es que los incentivos hoy día están para la patada y el combo. Y los chilenos, lo muestran las encuestas, piden que avancemos, pues piden acuerdos. ¿Ah? No piden declaraciones rimbombantes, así que hay que pasar de la boca del dicho al hecho. De pasar al hecho se requiere reformas, y particularmente en materia de crecimiento, donde no hay bala de plata, o hacemos reformas ambiciosas de una vez por todas, o no esperemos resultados distintos, y para eso es fundamental tener incentivos parlamentarios en el Congreso que faciliten en algo la discusión y que logremos algunos acuerdos. No digo acuerdos en todo, porque eso
No es ni Ya, posible vamos a ni decir- deseable. Vamos a decirle a los muchachos del control si nos pueden guardar este audio y se lo mandamos al presidente Boric, porque Sí. toda la semana le pedimos lo mismo, que mande la propuesta, que avancemos con el cambio del sistema político, aunque sea insuficiente, porque la política no va para más. Y un país sano no puede, o sea, un país no puede ser sano si su política está enferma. Se necesita una buena política y la política chilena, lamentablemente, hoy día, yo creo que no goza de buena salud, o sea, bastante mala, la verdad. Así es, así nomás es. Oye, se nos acabó el programa, Ignacio, y tenemos tiempo para nuestras recomendaciones. Un ¿Qué estás recomendado. viendo? ¿Qué estás leyendo? Mira, me empecé a leer el último libro de Harari, Nexus. Parece que está muy bueno. Yo Es me gordo. leí la introducción, que era muy buena. Es gordito, pero agarra al tiro, engancha al tiro y es se supone que es una historia de la inteligencia artificial que va varios siglos hacia atrás, por supuesto para derivar en lo que está pasando hoy día, que se mueve a velocidad gigantada. Pero sobre todo una reflexión respecto a cómo estos cambios influyen en nuestro comportamiento, en nuestra actitud cívica, en nuestro pensamiento crítico, en nuestra libertad en definitiva. Yo lo leo así. Así que por lo que he leído hasta ahora, muy entretenido. Hay que tener tiempo, eso sí, porque es gordito. Pero lo recomiendo encarecidamente. De hecho, los libros anteriores de él, que yo los he leído todos, me han gustado mucho. Harari. Yuval Noah Harari, Yuval gran Noah Harari. historiador y divulgador de ideas. Oye, yo dos cosas. Uno, acaba de salir en Netflix, vi la primera parte, la película basada en la gran novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y lo que vi me encantó. ¿Qué tal? ¿Buena, sí? O sea, la novela es espectacular. No, la película. Que es la una historia. novela cortita, pero Sí, de yo esa la de la cima de la novela un latinoamericana. Un clásico de los clásicos. Que es frontera con el realismo mágico. Sí. Porque Juan Rulfo escribió solo dos libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y es un clásico, es el canon literario latinoamericano. Y está la película en Netflix, salió recién, y lo que vi me encantó. Ya. Y lo otro, para los que quieran entender un poco más sobre los Estados Unidos, el devenir de los últimos años, las últimas décadas, hay dos autores que a mí me gustan mucho, que los mencioné antes, Jonathan Franzen y Richard Ford. Y de Jonathan Franzen, Libertad, la historia de una familia americana a lo largo de varias décadas, muy interesante. Y Richard Ford tiene un personaje paradigmático que se llama Frank Bascom, que es una especie de alter ego, que es un escritor frustrado, que deriva en periodista deportivo y después en agente inmobiliario, y tiene ya 4 o 5 libros. Acaba de salir uno, el último, digamos, que ya Frank Bascom tiene más de 70 años. El primero tenía 30 y tantos, en la medianía de la vida, y ha sido una evolución tal como de su autor. Y yo recomendaría partir, obviamente, por el primero de todos, que se llama El periodista deportivo, que es un libro de comienzo de los 90, sobre este personaje que es como la literatura norteamericana. Hay que tener calma, paciencia, realista, es lenta, hay que masticarla harto, hay que rumiarla, pero te está plagada de reflexiones, de cavilaciones y divagaciones que son muy interesantes. Así que Richard Ford, Buena Jonathan recomendación. Franzen, dos grandes escritores norteamericanos. Y nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo, nos están cortando, así que Ignacio Briones y queridos Nos vemos. amigos y amigas que La nos otra ven semana. o nos escuchan en sus casas, nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal.